Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Adelante, es decir, es normal lo que está ocurriendo en la frontera, porque todos sabemos, y ya tanto Julio como Consuelo han descrito lo que todos sabemos, que el Estado haitiano colapsó ante los ojos de la comunidad internacional en el momento más difícil que hayamos visto los que vivimos, que tenemos de menos de 60 años. Quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, vivieron el periodo de entreguerra, pudieron quizás tener una idea de lo que está pasando a nivel internacional. Hoy tenemos 17 ciudadanos occidentales de países poderosos retenidos por una de las bandas en Haití. El 12 de marzo pasado, una de esas bandas acribilló una patrulla de la policía haitiana, quemó el local, arrastraron los cadáveres y esta pandilla no tuvo ninguna consecuencia. Es decir, que los grupos armados que se han apoderado de Haití sin ningún tipo de regla, gente solo sujeta a su capricho, está manejando este país. Y si nosotros seguimos indiferentes o seguimos jugando al buenismo, como dirían algunos españoles sobre el tema de las avalanchas migratorias que llegan a su costa, ignorando esa realidad, pues nosotros podemos ser arrastrados hacia los infiernos. Lo que decía Julio de Ciudad Juan Bosch no es un secreto, es algo público. Todo el que está viviendo esa realidad lo está padeciendo. Lo mismo, por ejemplo, en nuestras calles, los barrios, los campos, todo está. La vía, por ejemplo, de Pinalito Constanza, Humberto conversaba con él y me dice que todos los días los asentamientos son grandes y crecen, porque tenemos una frontera porosa. Todavía estoy viendo que mientras en Alemania movilizan la policía para su frontera con Polonia por el tema para evitar el cruce, una avalancha migratoria, estamos hablando de países de la Unión Europea, cuestionan el hecho de que la República Dominicana intente proteger su territorio, cosa legítima. Realmente el mayor periodo de paz que ha tenido la humanidad es el periodo donde las fronteras han sido respetadas. La única razón por la que los haitianos, ustedes ven que le están dando latigazos en la frontera con México, no es porque son negros, como cree alguna gente que tiene el cerebro al revés, es porque son pobres. Si no fueran pobres no tuvieran que estar ahí, porque hubo un negro presidente de Estados Unidos. Ben Carson era el ministro de Vivienda del gobierno del presidente Trump, un médico de color. Entonces el problema no es de qué color usted es cuando usted va a una frontera. Nosotros somos negros y cruzamos y vamos a Estados Unidos y volvemos. El tema es qué usted tiene o qué usted sabe. El mundo ya no está dividido por colores, está dividido por niveles de ingreso y está dividido, que es lo que establece la calidad de vida de las personas. Es decir, es lo que establece si usted es bienvenido o no a cualquier lugar. Entonces, dejémonos de tonterías y vamos a abordar este tema con seriedad. Yo creo que el presidente Abinader ha estado haciendo un esfuerzo espartano, porque nosotros fuimos indiferentes. Cuando digo nosotros, no voy a culpar solo a los gobiernos que lo hicieron. Yo quedé espantado con la mano en la cabeza. Recuerdo que Julio estaba cuando eso en la otra emisora, donde ellos tenían el liderazgo de la audiencia, cuando el terremoto del 2010. Y dijo que el único presidente sensato que tenía sentido de proporción cuando fue a Haití fue el presidente Uribe, que dijo: asignémonos tareas. Señores, Haití tenía en el 2010 6 años ocupado por la MINUSTAH. 6 años. Después de esos 6 años, alcanzó al 2017, cuando la MINUSTAH se retiró, ¿cuántos años más? Si los anuncios que se hicieron ahí, esos recursos hubieran llegado y se hubieran invertido de manera apropiada, Haití fuera otro país.
Oli, tú dices que el único presidente sensato que se pronunció. Bueno, no lo dije yo. Fue el único que dijo asignémonos tarea. Y República Dominicana con Leonel como presidente Bueno, no Leonel hizo nada. Cometió el error, cometió el error de que si aquí se caía un motorista y se fracturaba una pierna, no había dónde internarlo. Porque mientras en la Florida, por cerca de 80 haitianos que llegaron fracturados, un giro distinto a lo que preguntaron. Estamos hablando de la respuesta frente al terremoto Haití. Oye, déjame decírtelo. Preguntó el gobernador que quién iba a pagar por eso. El fanatismo llega lejos. Andaba el ministro de Salud de nosotros buscando casa para alquilarle a la familia de los haitianos que se fracturaron, cuando nosotros no teníamos la capacidad de hacerle frente a eso. Desde ahí los hospitales dominicanos no han dejado de estar llenos de haitianos. Debimos ser solidarios con nuestro vecino enfermo, pero no hasta el contagio. Otro cuestionamiento que nosotros debemos tener, no para echarnos culpa, sino porque aquí el liderazgo dominicano tiene que ponerse de acuerdo para que por traspatio no migre una población que no podamos manejar y luego dejarle a las generaciones por venir conflictos que no se podrán dirimir de manera pacífica, señores, porque tenemos recursos limitados. Hasta ahora los problemas son del vecino que vive en Ciudad Juan Bosch o que vive en cualquier comunidad, o de gente que en su propio país tiene que andar corriendo porque ya es mayoría el migrante ilegal e indocumentado. Lo mismo, por ejemplo, los planes de regularización que nadie cuestionó, ni oposición, y el gobierno lo hizo por presiones internacionales, regulando a gente que no había forma de identificar cómo se llaman. Y el que lo dude, que averigüe. Aquí estuvo el director de migración. Entonces, es un tema para lo que la comunidad dominicana, los dominicanos, tenemos que unirnos, porque no podemos, no importa que querramos, no importa que toda nuestra voluntad esté en intención de ayudar a Haití a salir de su problema, no estamos en capacidad de ayudarlos. No estamos en capacidad solo de ayudarlo. Hoy, el Parlamento Europeo, un momentito, Julio, discute la ayuda a Haití. Y una de las expositoras, una diputada, una parlamentaria francesa, europea, cuestionaba el hecho de que Europa no ha hecho lo que ha debido por Haití. Esa es la realidad. Yo creo que la mejor ayuda que nosotros podemos hacer, y aquí hay demasiada gente en el servicio exterior que salieron de la ONG pro-haitiana, trabajando, porque lo que está haciendo el embajador de Haití, que dijo Consuelo aquí, es lo correcto. ¿Qué tiene él que hacer? Defender. Si yo fuera haitiano, yo estuviera de este lado, ¿qué voy a buscar allá en ese desorden? Así es. Estuviera aquí. Y lo que está haciendo el embajador haitiano, desacoplemos para donde podamos. Así es. Y como nosotros somos el bofe, la parte más blanda de la vaca, sí, él no le va a dar a Joe Biden, sí, porque está sacando a los haitianos de allá, nos da a nosotros. Claro. Entonces, en el caso actual, Julio, ya para terminar, los dominicanos y sobre todo la gente que está trabajando en servicio exterior, que la mayoría escuchan este programa, como la mayoría de los dominicanos que vivimos aquí y que viven en el exterior, tienen que saber y tienen que tener claro, porque aquí hay gente que yo luego he escuchado hablar en contra de su propio país, que es el que le paga, que su interés debe ser que la comunidad internacional se comprometa, sobre todo siempre lo dijimos, los países que tienen capacidad para ayudar a Haití a salir de los infiernos donde se encuentra Julio, hoy. Tengo una nota de un agricultor. ¿Qué dice? Dice, aquí está, me acaba de llegar con el comentario que yo hice, Wilson Pichardo. Dice Wilson Pichardo, el pasado miércoles me lo acaba de mandar. Wilson Pichardo, el pasado miércoles en Valverde, ante reclamos de agroempresarios del banano, el ministro de Agricultura admitió que el director de Migración tiene un operativo de contactar ilegales haitianos en fincas agrícolas y el ministro comentó que hasta en su finca visitaron militares de Migración y él tuvo que llamar al director de Migración para que le devolviera a sus empleados ilegales de sus 4,000
hectáreas de plátano que posee en Villa Tapia. Contó el ministro y dijo, no graben esto, por favor, no graben esto. Y oigan esta parte. Y yo le dije al director de migración, el ministro, llévate a mi esposa, pero no te lleve a mis empleados ilegales haitianos. No me lo contaron. Doña, aquí hay más pagando que trabajando. A la mayoría Ministro de Agricultura, barbarazo. Oye, doña, aquí la mayor, oiga, barbarazo. Bueno, aquí hay más haitianos vagando que trabajando. Bueno, aquí es decir, que migración, si yo fuera, por ejemplo, el director de migración, me centrara en lo que están ocupando ahí Ciudad Juan Bó. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.